Bienvenidos a Un Mundo Mil Voces, un espacio donde escuchamos las tradiciones espirituales que habitan en nuestro mundo. En este episodio nos acercamos al movimiento Hare Krishna, un camino de devoción, canto y conciencia que nos invita a recordar lo esencial. Gracias por estar aquí, comenzamos. Hola Duarca, es un placer compartir contigo este ratito, darte las gracias por ofrecerme la oportunidad de conocer vuestro templo Hare Krishna en Barcelona. Espero que disfrutes de esta charla. Primero de todo, me gustaría saber cómo comenzó su camino espiritual y qué lo trajo hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, eso fue hace algunos años. En el 83 yo tenía unos amigos que comenzaron a visitar el templo, luego uno de ellos se fue a vivir al templo y después de muchas discusiones teológicas y filosóficas, me convencieron para visitar el templo y la verdad es que fue todo un cambio para mí. Así que después de unos meses de leer, de conocer, de investigar, decidí que quería emprender esta vida, vivir en el templo, y en ese momento yo estaba de novio y mi novia también le gustaba mucho, también quería ir. Así que decidimos casarnos y nos casamos y al mes nos fuimos a vivir al templo en Buenos Aires. Ah, muy bien. O sea que toda la aventura empezó en Buenos Aires. Sí, así es. Y la boda entonces fue, me imagino, aquí en el templo, en el templo de allí de Hare Krishna. Bueno, tuvimos dos bodas. Tuvimos la boda primero en la iglesia. Venimos los dos de familias católicas, así que nos casamos por iglesia, luego el civil y luego de un tiempo también hicimos la ceremonia hindú. Eso, la verdad que me gustaría saber un poquito más en qué consta la ceremonia hindú y cómo lo vivisteis. Bueno, la ceremonia son varios rituales en el que la pareja, por ejemplo, se hace el centro, digamos, de la liturgia es un altar. Sí. En el cual se hace un fuego, un homa, un fuego de sacrificio. Se sacrifican diferentes alimentos, arroz, frutas, ghee, junto con el canto, se van acompañados con el canto de mantras y alrededor de eso, por ejemplo, una de las partes de la ceremonia es que alrededor del fuego, de ese altar de fuego, la pareja gira varias veces, sí, haciendo los votos, se ata el sari y la prenda de la mujer y la prenda del hombre y el dhoti, y con un nudo, y para representar la unión. Exacto. Y bueno, se hacen los votos. Es una ceremonia larga y complicada y yo la verdad es que no me acuerdo mucho. Bueno, pero sí. Muy bien. Y para quien nunca haya oído hablar del movimiento Hare Krishna, ¿cómo nos explicarías qué es este movimiento? Bueno, esta es una tradición muy antigua. Pertenece a una línea dentro del hinduismo que es el Vaishnavismo. En el hinduismo tenemos que considerar más que una religión, una familia de religiones. Hay varias líneas religiosas diferentes. Sí. El Shaktismo, el Shivaísmo y el Vaishnavismo son las principales, las más numerosas, las más importantes. Y el Vaishnavismo también tienen, dentro del Vaishnavismo hay varias líneas. El Vaishnavismo quiere decir devotos de Vishnu o de Krishna. Sí. Dentro de esas líneas se consideran 4 escuelas principales. Nosotros pertenecemos a una de ellas, a Brahma Sampradaya. Sí. Y en el siglo XVI y XVII comenzó, siglo XVI, comenzó
en Bengal una línea muy importante dentro de ese Vaishnavismo, que es el Gaudiya Vaishnavismo, que quiere decir el Vaishnavismo bengalí, que originó Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él dio mucha importancia a la devoción a Krishna especialmente, y nos dio un método, un proceso religioso que es la meditación a través del mantra Hare Krishna. En general el canto de los nombres de Dios, los nombres que figuran en las escrituras sagradas, no solamente del hinduismo, sino cualquier escritura sagrada que aparezca el nombre de Dios, es un método que se recomienda en esta línea. La glorificación, porque no es solamente una forma de adoración a Dios o de glorificación a Dios, sino que es una forma de también restablecer el contacto, nuestra relación con Dios, porque según la filosofía de Sri Chaitanya, el sonido, el nombre y la persona de Dios no son diferentes. Entonces, al entrar en contacto con el nombre, nosotros entramos en contacto con Dios. Y eso, a través de la práctica, hace que purifique nuestra conciencia y podamos percibir más la naturaleza espiritual de Dios, de nosotros mismos y nuestra relación. Entonces, todo el proceso se basa en el cultivo de la devoción. El canto del mantra y de los nombres es, digamos, uno de los caminos, pero se considera que el bhakti, que es la devoción, tiene nueve caminos. Los primeros dos son oír y repetir, Shravanam y Kirtanam. Y después, digamos, eso es lo principal, lo más importante. Entonces, luego viene la práctica de los otros, recordar, adorar, ofrecer oraciones, etc. Entonces, todo este movimiento de conciencia de Krishna que fue traído a Occidente en 1965 por Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, se basa en esa línea, en esa premisa de cultivar la devoción a Dios y el canto del Hare Krishna mantra. De hecho, la gente nos llama Hare Krishna porque cantamos siempre Hare Krishna. Exacto. Pero no es nuestro nombre. Exacto. O sea, nosotros lo aceptamos porque nos parece bien, pero nuestro nombre es Gaudiya Vaishnavismo. Y bueno, Prabhupada, cuando trajo esto a Occidente, estableció templos y nos enseñó un estilo de vida, una forma de ver el mundo que prioriza el desarrollo espiritual. Entonces nos enseñó, por ejemplo, la adoración, toda la liturgia, la adoración de las deidades en el templo, una dieta ahimsa, una dieta vegetariana, a seguir una práctica espiritual a diario que se llama sadhana, ¿no? En la cual los devotos tienen varias ceremonias, meditación, estudio, etc. Y a dedicar todas nuestras actividades en relación a Dios, como una ofrenda, ¿no? Sea cual sea la actividad, es que pueda estar conectada con esa espiritualidad, con esa religiosidad. Correcto. Y hablando del tema de los devotos, ¿cómo sería el día a día de un devoto? Bueno, el devoto que vive en el templo tiene un programa más estricto, ¿no? Se levantan muy temprano en la mañana para asistir a la primera ceremonia que se llama Mangalarti. Mangala quiere decir muy auspicioso, porque antes del amanecer, la mayoría de los templos el Mangalarti es a las 4:30. Acá lo tenemos un poquito más tarde, 5:30. Y es muy propicio porque a esa hora todas las actividades de trabajo, comercio, todo lo que tenga como objetivo el desarrollo material está durmiendo, claro. Digamos, está en paz. Hay un tango que dice: silencio en la noche, ya todo está en calma.
el músculo duerme, la ambición descansa. Más o menos esa idea, ¿no? Correcto. Que yo soy argentino, Sí, lamento sí. si cito alguna vez algún tango, pero bueno, es parte No, 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 y de mi tanto. cultura. Perfecto. Entonces, ese momento de Brahma Muhurta se llama, antes del amanecer, es muy propicio para la meditación. Y, y bueno, después de esa ceremonia, cada uno hace una meditación individual usando el mantra como forma de meditación, se llama japa. Japa quiere decir una meditación que uno repite el mantra lo suficientemente fuerte como para escucharlo uno mismo solamente, es individual. Hay un número prescrito de vueltas cuando usamos un rosario eh, para llevar, digamos, un control no solo del número de rondas, sino también utilizar todos los sentidos en la meditación. Usamos la japa, el rosario, como japa mala, pero no porque sea mala, sino Sí, porque mala en sánscrito quiere decir cuentas. sí, sí. Eh, Usamos el rosario para utilizar también el tacto en la meditación. O sea, durante la japa mala usas el tacto, el habla y el oído. Entonces, eso facilita La mucho la concentración. concentración, exactamente. Así que, bueno, durante un tiempo se medita en el mantra, luego hay una charla, una lectura y clase de una de nuestras escrituras principales, el Bhagavad Purana o Srimad Bhagavatam, Sí. y un par de ceremonias más, una de respeto y de adoración a Prabhupada, nuestro fundador, y otra en la que se abre el altar y vemos las deidades digamos, en su primera aparición en el día. Sí. Y luego, bueno, cada uno desayuna y se va a su actividad. Luego a la tarde hay otra ceremonia para cerrar el día y se van a dormir temprano Para luego madrugar. para luego madrugar. En el caso de los devotos que no viven en el templo es un poco más laxo, ya eso depende de cada uno, de las posibilidades que cada uno tenga de realizar ese programa. Y yo recuerdo cuando nos queríamos ir con mi esposa a vivir al templo, hablé con la autoridad ahí en Buenos Aires y no estaba muy convencido porque, bueno, en esa época los que vivían en el templo eran célibes y no había muchas parejas viviendo en el templo. Entonces me dijeron, Vale. bueno, pues puede quedarse 6 meses. Vale. Y yo le dije, bueno, pero si no estoy aquí un tiempo para aprender después cómo voy a aplicar en mi casa. Entonces me dejaron quedarme 6 meses. Me quedé 10 años. Pero Se alargó un se poquito. alargó un poquito. Un poquito. Pero bueno, aprendí. Lo suficiente. Sí. Y hablando del mantra, por lo que tengo entendido, hay un número de veces que hay que repetirlo diariamente. ¿Qué número de veces lo repetís? Sí, cuando vamos a tomar los votos de iniciación con el maestro espiritual, hacemos la promesa de cantar 16 vueltas a ese rosario, ¿no? Que tiene 108 cuentas. Eso fue un arreglo que hizo Prabhupada cuando vino a Occidente, porque en la India es mucho más. El estándar de su guru era de 64 vueltas. Uy, ya me parecía a mí mucho. Eso fue lo que le pareció a los primeros discípulos de Prabhupada, cuando Prabhupada le dijo, bueno, tienen que cantar 64. Y ellos dijeron, Swamiji, si nosotros cantamos 64 notas no vamos a poder hacer nada. Entonces dijo, bueno, 32. Y le dijeron, 32, bueno, está bien, 16. 16. Y así, porque, bueno, en India es el tiempo que se dedica a la vida espiritual es más importante, no hay tanta actividad. La gente, por ejemplo, a mí me asombró que muchos comercios empiezan a las 11 de la mañana, Claro, tienen más tiempo. porque todo el mundo tiene su sadhana, su práctica espiritual. Por la mañana visitan los templos. Aquí la mañana la gente Bueno. viene a ver a las deidades, viene al templo y después comienzan sus actividades comerciales o profesionales.
Pero bueno, en Occidente es diferente, Es ¿no? diferente. Sí. Si empezamos a las 8 de la mañana con nuestras actividades de trabajo, no da el tiempo No para da, cantar tantas rondas. porque las rondas, calculando así por encima, serían 1000. Sí, no recuerdo Las vueltas, exactamente pero el número de cuentas, pero se algo así como de necesita, 14.000 veces que uno repite el mantra, claro, 1.400 veces que uno repite el unas mantra. 1400 veces. Sí, Claro, se necesita bastante tiempo. sí, sí. Bueno, más o menos las 16 vueltas nos llevan unas casi 2 horas, entre 1 hora y media y 2 horas. Sí, Depende del ritmo de del la ritmo persona. que lo vaya haciendo cada Sí. persona. Perfecto. ¿Y qué puntos verías en común entre la conciencia de Krishna y otras filosofías o religiones? Bueno, depende. Para hablar de lo que conocemos, que es el cristianismo, especialmente el cristianismo católico, Mm. hay muchos puntos en común, especialmente la devoción. Sí. En nuestra línea se le da mucha importancia a la devoción. También nuestra tradición es monoteísta, Sí. a diferencia de otras corrientes hindúes que son más monistas, es decir, tienen una concepción del absoluto, de la verdad absoluta, no como una persona, sino como una energía, como una luz Sí. omnipenetrante, ¿no? La corriente Advaita ve la unidad de todo en un solo ser, el Brahman. Vale. En cambio, en el caso de las corrientes Vaishnavas, y la nuestra en particular, si bien eh, coincidimos en que todo es uno, pero no es lo mismo. Uno y diferente a la vez es, digamos, la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu es Achintya Veda Veda Tattva, Sí. inconcebiblemente uno y diferente simultáneamente. Sí. Es decir, somos parte de esa verdad absoluta, pero somos seres individuales finitos, digamos, limitados. En Sí. cambio, Dios es infinito y limitado, es como la chispa y el fuego. Entonces, ese concepto también tiene una correspondencia con las religiones monoteístas como el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Claro que Exacto. nuestro concepto del monoteísmo es un poco diferente porque para nosotros Dios se puede presentar en diferentes formas, Ujú. como los avatars. Entonces, técnicamente se le podría llamar un monoteísmo polimórfico. Es decir, Dios se presenta, pero tiene muchas formas, muchas imágenes. Diferentes. eh, y roles y formas de relacionarse con sus devotos, ¿no? Por ejemplo, Vishnu es Dios en el rol de Dios, es decir, Vishnu es Dios con toda su omnipotencia y esplendor y pompa, y normalmente para el devoto eso implica una actitud muy de reverencia y de respeto. En cambio, Krishna es como Sí. Dios en casa, ¿no? Es como el presidente en su oficina es el presidente y bueno, hay todo un protocolo que hay que seguir. Pero en la Vale. casa la familia lo trata como, no como el presidente, lo Sí, sí, trata sí, sí, como sí. su esposo, su padre, su hijo, lo que sea, ¿no? Y la relación del devoto de Krishna es no verlo como Dios, sino como el ser más amado, más querido. Vale. Y por eso es que hay devotos liberados que pueden tomar el rol de padre o madre, o de hermano, de amigo, de pareja incluso. Es la devoción en el Gaudiya Vaishnavismo pasa por esa espontaneidad amorosa que trasciende incluso esa reverencia, ese respeto que distancia muchas veces en su expresión del amor. Sí.
Entonces, bueno, eso es algo bastante especial. Eso dentro del, por ejemplo, del catolicismo lo vamos a encontrar, o del Islam, o del judaísmo, lo vamos a encontrar solo en algunos místicos muy especiales, Vale, pero no es lo más no común. es común. Y después, bueno, en tradiciones orientales como el budismo, por ejemplo, o el jainismo, se comparte mucho el tema del karma, Exacto. de la reencarnación, bueno, así. Ahora que nombra la reencarnación, ¿cómo se vive en vuestra creencia el tema de la reencarnación? En general, para todas las tradiciones hindúes, el tema de renacer forma parte de un ciclo no eterno, es decir, es un momento en la existencia de la persona, del ser, ¿no? En sánscrito Atman, es un momento en el que por deseos personales uno va renaciendo en diferentes formas, en diferentes situaciones. Sí. Pero la meta, el objetivo es terminar con ese ciclo, ¿no? Que se llama Sí. samsara. Es cortar ese ciclo y poder alcanzar un estado de eternidad, de plenitud espiritual, Sí. sin volver a repetir este paso por el mundo. Pero por alguna razón, bueno, por algún deseo personal hemos venido aquí y se entiende como un aprendizaje, Exacto. como un periodo de experimentación fundamentalmente de la independencia de Dios. Es decir, yo, como los hijos adolescentes que quieren independizarse, Sí. bueno, antes, hoy en día Cuesta un poquito, cuesta un poco cuesta un más, poquito más, es un sí. poco más difícil, pero más o menos la ley de la vida es que en algún momento los hijos se van de la casa de los padres y hacen su vida con todo lo que eso implica, ¿no? Con las decisiones, responsabilidades, trabajo, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y bueno, hemos en algún momento decidido ser independientes y vinimos aquí a ver esta aventura por el mundo. Y la idea es que aprendamos que más allá de nuestra individualidad, nunca podemos ser completamente independientes porque la naturaleza es mucho más fuerte que nosotros y necesitamos el, 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 el refugio de Dios, el refugio de nuestro Padre original. Sí. Entonces, bueno, todo esto, todo este viaje que estamos haciendo a través de todos los nacimientos y muertes repetidos, que es el samsara, es una experimentación y un aprendizaje. Correcto. Sí que es verdad de que aquí en Europa a veces cuesta bastante entender lo que es, bueno, lo que sois los Hare Krishna, y sí que es verdad de que se escucha llamaros como que sois una secta, como en términos no muy positivos. ¿Qué le dirías a estas personas que no conocen bien realmente lo que es esto? Bueno, les diría que se actualicen un poco, porque esa época ya pasó. Eso se veía más en los 70, 80, hoy en día. Incluso, bueno, aquí también se ha sufrido un poco esa imagen. En Argentina también teníamos los antisecta que nos caracterizaban de alguna manera, ¿no? Me acuerdo que había uno que decía que a la noche nos daban un vaso de agua caliente para tomar como único alimento, porque la falta de alimento ayudaba a los líderes a controlar la mente. Y la verdad es que comíamos como reyes, ¿no? Una de nuestras principales características es la cocina. Sí, así ¿No? es. Prabhupada nos enseñó mucho diferentes preparaciones. Bueno, nuestros templos se caracterizan por la cocina especialmente de la India, Sí. pero una cocina muy variada, muy rica, muy cuidada. Es uno de nuestros principios el hecho de ofrecer
el alimento a Dios, entonces se prepara con mucho esmero, con mucho cuidado, con mucho amor, Sí. que eso es lo más importante. Entonces, decir que pasábamos hambre, que nos daban, era parte de esa imagen que se vendía. O desconocimiento a veces. Sí, sí, bueno, uno de ellos, recuerdo que en un programa de televisión, en un debate, le dijo al devoto, no, yo sé que esto no es cierto, pero es mi trabajo. Lamentablemente Sí. se vendía y se vende Sí. hasta hoy en día la religión con esas cosas que dan una imagen negativa, es lo que vende, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hoy en día ya eso se ha corregido mucho en relación con nosotros, eh, en cuanto a que es una secta. De hecho, hace poco, el año pasado, hubo un congreso aquí antisecta, Sí, eh, y vino uno de nuestros líderes para estar también, que bueno, sí, sí. es asistente de estos congresos generalmente para, digamos, informar y me decía que a nosotros no nos han mencionado. Ah, muy bien. Eh, y aquí, por ejemplo, en Barcelona, y bueno, en Madrid, en Tenerife, donde están nuestros templos más grandes, Sí. la relación con la sociedad y con el gobierno es muy, Buena. muy buena, es muy buena. Aquí nosotros formamos parte de una red de diálogo interreligioso que está, digamos, fomentada y patrocinada en un cierto sentido por la Generalitat y por el Ayuntamiento de Barcelona. Muy bien. Aquí en Cataluña ese aspecto está muy trabajado por el gobierno. El ayuntamiento, por ejemplo, tiene una oficina de asuntos religiosos. En la Generalitat también hay un departamento interreligioso. Ahora hay un grupo también en el Congreso. Vale. Y hay mucho diálogo y hay mucha cooperación entre las religiones y entre las religiones entre sí Sí, sí. y también con el gobierno. Entonces, yo creo, por eso decía que se actualicen, porque Sí, sí, ya claro. esa imagen, esa época que nos veían como secta ya Ya pasó, pasó. ya pasó. Y justo comentabas el tema de la comida. Sí que es verdad que tenéis una alimentación, porque eso sí que es verdad que lo he vivido, súper rica, pero siempre es vegana, vegetariana, o hay alguna posibilidad de que no lo sea. No, posibilidad de que no lo sea, no. Lo único que hay quienes siguen una dieta vegana estricta y la mayoría somos vegetarianos Vegetarianos. estrictos, ¿no? O sea, nuestra alimentación es lacto-vegetariana. No consumimos huevo ni pescado, bueno, tampoco alcohol y, digamos, ninguna sustancia así estimulante. Es uno de nuestros principios. O sea, yo te decía que cuando uno toma los votos de iniciación con el gurú, por un lado él promete cantar o repetir el mantra 16 rondas, y los otros votos son el tema de la comida El y alcohol. el alcohol o cualquier intoxicante, ¿no? O sea, son principios que, que son fundamentales para tener una claridad mental, para que nadie nos manipule, ¿no? el, líder el líder nos controle, bueno, para tener, digamos, un autocontrol que nos permita tomar las decisiones correctas en nuestro desarrollo espiritual, ¿no? Muy bien. Y después de tantos años, ¿con qué experiencia espiritual se queda? Bueno, es mi vida. Me ha formado todos estos años en la persona que soy. Eh, una buena parte soy gracias a mis padres y a la cultura donde crecí, y una gran parte también a lo que Prabhupada y sus discípulos me enseñaron, y digamos, todo lo positivo que,
que me ha dado este movimiento, es algo que me inspira para seguir, ¿no? A través de los años, para seguir tratando de hacer lo mejor posible. Sí. No es algo que uno haga porque tiene deseos de fortuna o de posición o de prestigio o de poder, sino simplemente porque a mí personalmente lo que me mueve es, por un lado, restablecer mi relación con Dios, complacerlo, y por otro lado también compartir con la gente esto que a mí me ha beneficiado tanto en mi vida. O sea, el hecho de que yo dé clases y cumpla con mi rol aquí en el templo, está motivado fundamentalmente por eso, Sí. ¿no? Que más gente pueda apreciar y verse beneficiada como me pasó a mí, ¿no? Exacto. Y para aquellas personas que están empezando en este tema espiritual, pero aún no saben muy bien cómo empezar o qué camino llevar, ¿qué consejo les daría? El comienzo para mí es fundamental, en el comienzo, la introspección, hacer un análisis personal de su vida, del sentido de su vida fundamentalmente, ¿no? Es la pregunta esencial, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es, no, por qué estoy aquí? Y eso te da la punta del ovillo, ¿no? Para después buscar, ya sea en una tradición o en otra. Obviamente va a haber personas que van a tener más sintonía con una tradición, a veces por cultura, a veces por ideología. Puede ser que alguien, ¿no? Como nosotros nacimos en una familia cristiana, católica, pero cuando tanto mi esposa como yo, cuando entramos en contacto con el Bhagavad Gita y con estas filosofías, sentimos una afinidad muy, muy, muy grande. Sí. y, y decidimos tomarla de lleno, ¿no? Pero si la persona no hace esa introspección, es muy difícil que avance en cualquier camino, cualquiera que sea, con paso firme, porque es difícil que esté tomándolo con las razones correctas. Exacto. A veces la gente se siente atraído a una religión por la cantidad de seguidores o no, por diferentes motivos, por el oropel, digamos, toda la parte superficial, externa, ¿no? Pero el verdadero camino, el camino que uno puede mantener a lo largo de los años, comienza en el interior. Exacto. Entonces todo comienza con una buena introspección, y una vez que se decide que uno encuentra cierta afinidad con una tradición, el estudio es esencial, conocer las bases, las raíces de la propia tradición también Es importante. son los cimientos. Mm. Para que, por ejemplo, uno no se vuelva un fanático. Sí, sí. O sea, el fanatismo es propio de alguien que no tiene la seguridad de su propia práctica, ¿no? Entonces tiene miedo de que cualquier otra cosa lo desestabilice porque no está lo suficientemente convencido y firme. Entonces reacciona agresivamente, como aquel que tiene miedo y reacciona agresivamente porque tiene miedo. Sí. Pero cuando una persona está segura en su convicción, no tiene necesidad de ser tan enfático en su exposición o agresivo en su creencia, Exacto. ¿no? Si sabes que estás en lo correcto, ¿no? El diálogo es lo natural, ¿no? Por eso el diálogo interreligioso es tan importante. Sí, sí. Yo desde que estoy aquí en Barcelona, vine en 2004, participo constantemente en encuentros de diálogo interreligioso,
Y yo siempre digo que en realidad no son diálogos entre miembros de diferentes religiones, son grupos de amigos que comparten y que se enriquecen unos a otros a través del intercambio de las propias creencias. Yo estudié en 1996, comencé la carrera de estudios orientales. Sí. Ya tenía, digamos, una base de toda mi experiencia en el templo, pero bueno, decidí en Argentina hacer la licenciatura en estudios orientales y tuve la posibilidad de estudiar, bueno, aparte del cristianismo, que tuve 3 años de teología, budismo, shintoísmo, taoísmo, judaísmo, islamismo, y me sentí tan enriquecido de conocer todas estas tradiciones, además de lo que ya conocía, que eso, bueno, me motivó a comenzar aquí el diálogo interreligioso y bueno, es una parte muy importante de mi servicio aquí. Muy bien, esto sí que me ha parecido súper interesante porque aparte es una manera de compartir y es muy enriquecedor, como dices, poder con otras personas, cada uno desde su punto de vista, pero poder, pues eso, pasar ratos y conversar de cada uno de sus creencias y sus religiones. Sí, sin duda porque para nosotros todas las religiones son de acuerdo a tiempo, de acuerdo al lugar, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la gente, son revelaciones de Dios. Toda religión comienza con una revelación. En diferentes épocas y en diferentes pueblos, diferentes culturas, se entiende esa revelación de una manera distinta. Ninguna religión tiene la plenitud del conocimiento de Dios. Entonces, en las escrituras, en el Srimad Bhagavatam, por ejemplo, se dice que Dios es como la joya vaiduria. La joya vaiduria es una joya tornasolada. Es decir, de acuerdo al ángulo que mires, la joya tiene diferentes colores. Vale. Puede ser verde, azul, rojo, depende de qué ángulo lo mires. Vale. Y cada religión tiene una visión, una parte de esa verdad infinita. Exacto. Entonces, todas aportan, aparte del conocimiento, de la revelación, también la experiencia de personas que han dedicado sus vidas a esa práctica y realizaciones espirituales. Entonces, todas tienen mucho valor para dar, para compartir con la gente. Entonces, es fundamental. Pues sí, la verdad que a mí también me parece súper importante. Y bueno, también tengo entendido que los domingos es como vuestra festividad y estáis, no sé si parte del día o en diferentes eventos y también compartís, supongo, entre todos. Sí, es cuando se realiza el programa más importante, bueno, el que está más abierto a todo el público, no porque los demás días no esté abierto, sino porque es más introductorio. En las clases de domingo, las charlas de domingo están más dirigidas a la gente que viene por primera vez, entonces son más explicativas y bueno, es un programa más completo, hay mucha música, la comida, el prasadam, a veces se hacen obras de teatro, a veces hay exhibiciones de danza, pero fundamentalmente está centrado en la lectura y explicación de la filosofía, en la lectura del Bhagavad Gita y la explicación de la filosofía. En diferentes templos hacen programas distintos, ¿no? Por ejemplo, creo que en Málaga y en Guadalajara es al mediodía, aquí lo hacemos a la tarde, depende un poco de la comunidad, ¿no? Del templo, exacto. Su organización. Si como el domingo, bueno, para algunos es mejor al mediodía porque, por ejemplo, en Guadalajara la gente vive ahí, en la granja, tenemos una granja bastante grande con unas 60 personas viviendo ahí. En Málaga creo que también porque va mucha comunidad hindú. Y aquí no, que dependemos, es como la finalización del fin de semana, es decir, la gente
con su familia prefiere durante el día ir a pasear y después culminan el día aquí en el templo, ¿no? Entonces aquí nuestro programa empieza a las 5:30 de la tarde. Hay grupos que comienzan antes, que salen a cantar por la calle, Harinam, que es un aspecto importante también de nuestra tradición. Entonces hacen Harinam a las 3:30, después vuelven a las 5:30. Comenzamos con el programa en el templo, con música, con cantos, después una lectura del Bhagavad Gita y después una ceremonia. Y termina a las 8 de la noche el programa en el templo. La gente come y luego cada uno, bueno, lo último será a las 9 más o menos que termina todo el programa. Pero la gente puede venir en cualquier momento, en cualquier horario, ¿no?, del programa. Porque esa sería otra cuestión de si los oyentes quisieran conocer un poquito vuestros horarios o programas, porque también de forma online creo que tenéis también por las mañanas clases y todo. ¿Cómo os podrían encontrar? Bueno, hay una web, krishna.es, que reúne más o menos la información de movimiento en España, y después cada templo tiene su propia web y aquí es krishnabcn.com, y las redes sociales. Nosotros principalmente tenemos la web de Facebook, donde transmitimos todas nuestras clases y nuestros festivales, nuestros programas son transmitidos y quedan, digamos, grabados ahí para que la gente, eso se transmite en stream, sí, en directo, y queda grabado para que la gente que no puede verlo en ese momento, no puede seguirnos en ese momento, pueda verlo después. Entonces, bueno, también en YouTube, en Instagram, en las redes sociales en general, tenemos diferentes canales para que la gente pueda conocer un poquito más y ver cómo funcionan nuestros programas, ¿no? Muy bien, pues entonces la verdad que hay facilidad para que puedan asistir a vuestras clases, tanto presencial como de manera online. Y bueno, pues hasta aquí llega nuestra pequeña charla. Muchísimas gracias por atenderme. Para mí ha sido un placer y venir al templo, primero, que no había estado nunca, y luego pues poder charlar contigo, que bueno, una persona con muchísima experiencia y encantadora. Así que solo darte las gracias y espero podernos volver a ver en otra ocasión. Muchas gracias, Carlota, a los dos, que se hayan hecho este viaje, que hayan venido hasta aquí. Hoy en día que es tan fácil hacer, ¿no?, las cosas a la distancia, el contacto personal se ha perdido un poco, y yo aprecio mucho de que hayan tomado el trabajo de hacer este viaje para estas entrevistas y que puedan conocer y visitar nuestro templo, ¿no?, que es tan querido por mí. Así que les agradezco también que hayan venido y estoy a su disposición cuando ustedes quieran. Estoy a su disposición para charlar, para seguir charlando y mostrándoles un poco de qué se trata todo esto. Y gracias por dar a conocer. Para nosotros es muy importante que la gente se interese y ustedes son le están dando esa facilidad, ¿no? Así que muchas gracias. Y ya para finalizar, quiero dar las gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje por el movimiento Hare Krishna. Que su mensaje de amor y conexión os acompañe más allá de este episodio. Os esperamos en el próximo capítulo de Un Mundo Mil Voces. Hare Krishna.